días a todos y todas. En el presente vídeo hablaremos del surgimiento de un nuevo mundo, de cómo el humanismo cambió la forma de pensar de la vieja Europa. La primera pregunta que nos planteamos con el nacimiento de la Edad Moderna es la siguiente: ¿por qué se inicia esta edad en el siglo XV? Se establece como fechas de inicio, según la historiografía a estudiar, dos hechos importantes. El primero, el descubrimiento de América en 1492, y el segundo, la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453. Es en esta segunda mitad del siglo XV cuando Europa superará la crisis de finales de la Edad Media, que estuvo protagonizada, entre otros hechos, por la propagación de la peste negra, como puedes ver en el esquema. Una vez finalizadas estos episodios de crisis demográfica, veremos cómo Europa inicia una etapa de recuperación demográfica y económica, donde la burguesía se enriquecerá gracias a sus actividades comerciales y donde la monarquía irá fortaleciéndose frente a la etapa anterior, donde debía compartir el poder político con la nobleza. Esta nueva situación permitirá que Europa experimente un auge del comercio, que la lanzará a la exploración de nuevos territorios. Será en este contexto de mejora económica y de expansión territorial cuando se inicie el rechazo al pensamiento medieval, personificado en la Iglesia. Se propuso una nueva forma de pensar y de comprender el mundo, el humanismo. Como dijimos, esta situación se produjo gracias a la desaparición de las epidemias y un aumento de la natalidad, logrando que Europa alcanzara unos 70 millones de habitantes a finales del siglo XV. El aumento de población permitió un aumento de la demanda, incrementando las tierras de cultivo y su rendimiento, lo que generó un excedente agrícola que pudo ser vendido, generando por tanto beneficios económicos. Estos beneficios económicos se reinvirtieron en mejorar la navegación, principal método de comunicación y de comercio, especialmente en las rutas europeas entre el Mediterráneo, el Báltico y el Mar del Norte, así como otras más lejanas como la ruta de las especias o de la seda. De entre estas mejoras podemos destacar el uso de los instrumentos de navegación como la brújula, que permite conocer la ubicación del norte magnético, el astrolabio y el cuadrante, con los que podemos localizar la distancia latitudinal, o la corredera y la ampolleta, que nos permitirán conocer la velocidad de los viajes náuticos, sin olvidar portulanos y barcos como las carabelas, más ligeras y con mayor capacidad de carga. Este desarrollo económico permitió aumentar la producción artesanal, así como el poder de la burguesía, que sería la que controlaría la banca y la que crearía, entre otras cosas, las letras de cambio y los cheques, que facilitarían los pagos en las transacciones económicas en todos los puertos europeos y mundiales. Será en esta época cuando nazca la banca y las primeras empresas capitalistas, logrando que familias de comerciantes y banqueros de esta propia burguesía acumulen un gran poder, al ser los dueños de las deudas de hasta las propias monarquías europeas. En otro orden de cosas, serán los monarcas modernos los que empezarán a aglutinar el poder político en torno a sí mismos, arrebatándoselos a la nobleza feudal, logrando centralizar el poder, incluso prescindiendo de los parlamentos. Para consolidarse en el poder, veremos que se crearán ejércitos permanentes, que dependerán de las propias coronas. Se instaurará la burocracia y la hacienda real para controlar los impuestos y por tanto la administración central, así como crearon un cuerpo de diplomáticos con el cual pudieron establecer relaciones internacionales con otros países. Los mejores ejemplos de estos primeros monarcas autoritarios nos los vamos a encontrar en los reyes católicos de Castilla y Aragón, Fernando e Isabel, así como Francisco I en Francia y Enrique VIII en Inglaterra. Será en este mismo siglo cuando se difunda por Europa una nueva corriente cultural, el humanismo. Recordemos que la mentalidad medieval situaba a Dios en el centro del mundo, el teocentrismo, donde Dios era la respuesta a toda pregunta. Pero los humanistas descubrieron la cultura y el arte de los antiguos griegos y romanos, perdidos e ignorados durante siglos. Fue el redescubrimiento de este mundo clásico lo que revolucionó el pensamiento medieval, ya que permitió situar de nuevo al ser humano en el centro de la naturaleza, el conocido como antropocentrismo. Podemos destacar de entre los humanistas al italiano Petrarca, considerado el primer gran humanista, y Erasmo de Rotterdam, del que hablaremos más adelante. Otro humanista, Pico de la Mirandola, aspiraba a sintetizar la cultura clásica, judía y cristiana. La organización política interesó a Tomás Moro, que imaginó una sociedad ideal sin desigualdades sociales, y también a Maquiavelo, que propuso un modelo de príncipe en el que la razón de Estado justificaba todos sus actos, en su obra El Príncipe.
De entre los científicos destacaron Vesalio, que practicó la anatomía para conocer el funcionamiento del cuerpo humano, y a Copérnico, que propuso la teoría heliocéntrica. Este espíritu humanista, junto a las academias, permitió unir el esfuerzo de los intelectuales, lo que facilitó el intercambio de conocimientos, teorías y opiniones. De las principales ideas humanistas destacamos las siguientes. Primero, el nacimiento del hombre nuevo, donde éste es el ser más perfecto de los creados por Dios, considerado el centro de la creación. En segundo lugar, estaban convencidos de que Dios había creado al ser humano libre, responsable de sus actos y dotado de razón, donde por tanto el ser humano debía buscar la verdad y comprender el mundo a través del uso de la razón. Tercer lugar, para ampliar sus conocimientos, emplearon un método basado en la observación y la experimentación. Se despertó el interés científico y el espíritu crítico. En cuarto lugar, las enseñanzas de los autores clásicos, como Platón y Aristóteles, se consideraron como un modelo de conducta intelectual, social y política. En quinto lugar, el pensamiento humanista era optimista. Consideraban que la existencia de Dios y su creencia no eran incompatibles con el uso de la razón. En sexto lugar, vemos que creían en la enseñanza como medio para favorecer el progreso humano. Puedes ver más ideas del humanismo en el esquema que aparece en la imagen. De entre los principales humanistas, destacamos, como dijimos antes, la figura de Erasmo de Róterdam, intelectual cristiano que defendió el libre pensamiento, la educación y la tolerancia. Tradujo a los autores clásicos, sobre todo también tradujo la Biblia, así como escribió tratados sobre moral y religión. Es considerado el príncipe de los humanistas. Erasmo nació en 1466 en la ciudad de Róterdam, actual Países Bajos. Se ordenó sacerdote, pero cansado de las malas prácticas de las autoridades de la Iglesia, pasó a vivir como un laico. En su pensamiento se puede observar que se opuso al pensamiento medieval, abogando por una reforma de la Iglesia. Este pensamiento le ocasionó problemas. Fue acusado de apoyar a Martín Lutero y también, desde el lado protestante, fue acusado de apoyar a la Iglesia Católica. Recordemos que este personaje hoy en día da su nombre a una de las mayores becas europeas que se dan en movilidad del pensamiento entre alumnos universitarios, las becas Erasmus. Vamos a ver también cómo el humanismo tuvo una rápida expansión por Europa gracias al invento de Johannes Gutenberg, la imprenta. Hasta este momento, la difusión de los saberes se hacía a través de los libros manuscritos, que los monjes copiaban a mano en los monasterios. Por ello, el número de ejemplares que se podían llegar a elaborar era muy reducido, porque tardaban mucho en copiarlos. Era por ello que los libros eran caros y estaban al alcance de muy pocos, hasta que la imprenta permitió que las obras de los humanistas y de los autores clásicos, así como obras como la Biblia, alcanzaran una gran difusión. Esta rapidez en la difusión de las ideas humanistas levantó los recelos rápidamente de las monarquías y de la Iglesia, que intentaron controlar la expansión de la imprenta. El funcionamiento de la misma combinaba la tipografía con el uso de una prensa, papel y tinta. Además de la rapidez en la creación de los libros, se eliminaban muchos de los errores que solían cometer los copistas. La primera obra impresa por el invento de Johannes Gutenberg fue el libro más famoso de la Iglesia Católica, la Biblia. Al igual que las ideas humanistas, la imprenta también se expandió por Europa, y España no se quedó atrás. El primer libro impreso en España fue el Sinodal de Aguilafuente, en 1472. Se crearon imprentas en ciudades como Valencia, Sevilla, Barcelona y Zaragoza. Es de destacar la impresión en la ciudad de Salamanca de la Biblia Políglota Complutense, en el idioma hebreo, en latín, griego y en arameo, obra impulsada por el cardenal Cisneros. Esta fue elaborada por los principales humanistas españoles de la época, como el gramático Antonio de Nebrija, que también fue el autor de la primera gramática castellana en 1492. Será este nuevo espíritu, junto a la ayuda de la imprenta, el que permitirá el nacimiento de un movimiento que protestará por el malestar generado en amplios sectores de la sociedad por cómo se comportaba la Iglesia Católica. De entre las causas señalamos las causas religiosas, políticas y económicas, tal como puedes ver en el esquema que ves en la imagen. Pero sí destacamos los siguientes aspectos: el lujo exagerado de la alta jerarquía eclesiástica, la escasa cultura y la relajación de las costumbres del clero, que no era un buen ejemplo de comportamiento para la sociedad, la compraventa de cargos eclesiásticos y la venta de bulas e indulgencias papales, que enriquecía a la Iglesia con la excusa de otorgar el perdón de los pecados y facilitar el acceso al paraíso.
Será en este ambiente cuando un fraile agustino alemán, Martín Lutero, publique en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, su lista de 95 tesis contra la doctrina católica y la jerarquía eclesiástica en el año 1517, donde condenaba el enriquecimiento de la iglesia, negaba el valor de las indulgencias y defendía una religiosidad fundamentada en tres principios. Lo siguiente: la salvación por la fe, los actos no importan, solo la fe. En segundo lugar, la propia autoridad de la Biblia, que debía ser leída e interpretada por los feligreses, no ser interpretada, como lo hacía en la Iglesia Católica, por los sacerdotes. Y en tercer lugar, el sacerdocio universal. Además, negaba la soberanía del Papa, eliminaba las órdenes religiosas, el culto a las imágenes y reducía el número de sacramentos a dos: el bautismo y la Eucaristía. Puedes ver en el siguiente cuadro las diferencias entre los protestantes y los católicos en temas como la doctrina religiosa, el culto y la iglesia. Este paso de Martín Lutero fue el origen del nacimiento de las siguientes iglesias protestantes, donde vamos a destacar, en primer lugar, la propia iglesia luterana, que se difundía por Alemania, Suecia, Dinamarca y Noruega. En segundo lugar, la iglesia calvinista, extendida por Suiza, Países Bajos y Escocia. Y en último lugar, la iglesia anglicana, centrada en Inglaterra. Para frenar la expansión del protestantismo, la Iglesia Católica inició un proceso de renovación, conocido como la Contrarreforma. Fíjate en el esquema resumen de este hecho histórico. El Papa Pablo III convocó el concilio en la ciudad italiana de Trento, que empezó en 1545 y terminó en 1563, para corregir los errores de la propia Iglesia. El resultado fue que se inició la reforma de numerosas órdenes religiosas que habían relajado su disciplina, así como se crearon otras nuevas, como la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola en 1540, siendo esta nueva orden religiosa el mayor instrumento de difusión de la Contrarreforma. Otras herramientas creadas para impedir la expansión del protestantismo fue la Congregación del Santo Oficio o Inquisición romana. La Inquisición era un tribunal que sometía a los sospechosos de herejía en un acto público llamado auto de fe. También se fundó la Congregación del Índice, que elaboraba una lista de libros contrarios a la doctrina católica y cuya lectura quedaría prohibida para los creyentes cristianos católicos. Este ambiente de ruptura religiosa dio lugar a las llamadas guerras de religión, entre católicos y protestantes. En los nuevos países protestantes se saquearon iglesias, se quemaron imágenes y se expropió a la propia institución de la iglesia. En los países católicos, como España o Francia, se persiguió a las comunidades protestantes y se impidió por la fuerza las nuevas prácticas religiosas. Después de más de un siglo de devastadoras guerras en Europa y de persecuciones religiosas, se fue imponiendo la tolerancia religiosa, una nueva idea que clamaba por la convivencia entre personas de distintas religiones.